Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Ya habían ido a buscarme a las 2 de la madrugada a mi domicilio legal. Hicieron pelota a la casa, robaron todo. Cae Roberto Hellert a casa con una valija maltrecha diciendo: Nora se dio el golpe. Queremos nuestros hijos, que nos digan dónde están, por lo menos. Fue una lucha enorme, llena de múltiples héroes que son anónimos. La AAA, los grupos de choque que asesinaron a miles de militantes y que los creó personalmente Perón. 12 militantes muertos. Evidentemente todo esto está hecho por grupos parapoliciales de ultraderecha. Usted se hace responsable de lo que dice. Los trabajadores no habían sido aplastados. Como fracasó la AAA y la matanza selectiva de activistas obreros y juveniles, debieron apelar a un golpe militar. A 45 años del golpe militar de 1976, conviene caracterizar el proceso previo, frente al cual reacciona la burguesía con este brutal ataque a las masas histórico que fue el proceso de Videla, Macera, etc. La vuelta de Perón en 1973 tuvo una función contrarrevolucionaria, caracterizó el Partido Obrero, que es acabar con el proceso abierto con el cordobazo. La clase obrera continuó la lucha por las direcciones combativas, independientes de comisiones internas y sindicatos, y el enfrentamiento alrededor de la lucha contra la carestía, contra una inflación brutal y por paritarias libres y sin techo, recorrió el conjunto del país. Yo en esa época trabajaba como docente en General Sarmiento, en la zona norte del Gran Buenos Aires, y a nosotros nos tocaba formar parte de los plenarios de las mesas de gremios en lucha, que fueron resolviendo acciones sumamente profundas, que era el levantamiento de una fábrica que levantaba a otra, ¿no es cierto? Matarazzo y otras fábricas se iban levantando a lo largo de la Panamericana para generar los procesos de lucha y de huelga, una huelga que llamaba a otra huelga y otra huelga, y que fueron generando una situación de huelga general que prácticamente no convocó de ningún modo la CGT, sino que fue impuesta de prepo. A mí me tocó vivir el golpe militar y todo el proceso previo como delegado bancario, y me interesa un acontecimiento fundamental que fue la huelga general de 1975. Mi banco fue a la huelga general, nuestra coordinadora de delegados clasistas dirigía el gremio contra la burocracia en Córdoba, y esa fue la reacción nacida de las coordinadoras fabriles contra la burocracia sindical en 1975 frente a lo que se llamó el Rodrigazo, en junio o julio de 1975, meses antes del golpe militar. ¿Y por qué pasó esto? Porque había habido un proceso de lucha contra el pacto social de Perón, contra la burocracia sindical de la clase obrera riquísimo, que terminó en este gran estallido histórico que es la huelga general de 1975. El gobierno de Perón, y luego de Isabel y López Rega, la muerte de Perón, trató de conjurar ese gran proceso político entre los trabajadores y la juventud con las 3A, los grupos de choques que mataron a miles de militantes en todo el país, tratando de cumplir la función que después cumpliría la dictadura militar. La burguesía, ante un cuadro de una clase obrera soliviantada, necesitaba imponer a sangre y fuego una derrota a la clase obrera. Lo intentó originalmente con el golpe de Capellini, luego con el auxilio brutal de la burocracia sindical y del propio peronismo, ¿no es cierto?, que tenía funcionando las 3A, pero que aparte actuaba como delator y como instrumentador del accionar de los milicos. La burguesía se envalentona y da el golpe, atacando
directamente lo que eran las conquistas obreras, o sea, lo que hace es ingresar en forma directa a las fábricas más importantes, ¿no es cierto? Las ocupan militarmente y junto con la ocupación de las fábricas ocupan sindicatos, ¿no es cierto? Entonces se hace un proceso de ataque a lo que era el ámbito de funcionamiento de la clase obrera, tanto dentro de la fábrica como en sus propias instituciones que son los sindicatos. ¿Y esto para qué? Porque necesitan una clase obrera derrotada para imponer un cambio en la forma de producción y una explotación que permita a la burguesía argentina desvalorizar la fuerza de trabajo y poder competir a nivel mundial en un cuadro de gran competencia donde no solo la burguesía argentina intervenía con los agronegocios o con la exportación de la producción agropecuaria, sino que pretendía también intervenir en el mercado industrial, digamos, de exportaciones. Entonces, esto era una cuestión fundamental. Y ese proceso en la Córdoba, en la que me tocó vivirlo, la Córdoba del Cordobazo, ya tuvo la manifestación de una militarización previa, que fue el golpe llamado Navarrazo, que depuso al gobierno constitucional un año antes del golpe. El golpe contra Obregón Cano y Atilio López, y estaba Córdoba militarizada un año y pico antes del golpe militar del 76. No hay otra forma de comprender el proceso del golpe que abarcó a toda la burguesía, de adentro del peronismo, que trató de ejecutar las tareas del golpe antes del golpe, de Balbín y la Unión Cívica Radical, que llamaron también a la intervención militar diciendo que quedan 5 minutos en aquel histórico discurso de Balbín, y de la burocracia sindical que se borró por completo. Este proceso es lo que explica luego lo que fue el golpe militar de 1976, por el cual a los 45 años nos movilizaremos masivamente con Memoria, Verdad y Justicia. Bueno, considero oportuno desterrar por completo un mito que se ha hecho común respecto a la actitud del pueblo argentino, de la clase obrera, respecto al golpe, en el sentido de que la clase obrera y el pueblo recibieron con beneplácito la llegada de los militares al poder. Esto es absolutamente falso. Creo que hay que desterrar este mito, y hay ejemplos históricos abundantes, suficientes, como para desmentirlo. En rigor, lo que ocurrió inmediatamente después de producido el golpe fue que tuvieron lugar acontecimientos como breves ocupaciones de fábrica o paros el mismo día 24 de marzo de 1976, como es el caso de Rigoló. También la fábrica donde yo trabajaba, aunque no estaba en ese momento yo allí, porque estaba en la clandestinidad, la AAA, en ese momento llamada Comando Libertadores de América, me amenazó de muerte a mí, razón por la cual debí pedir licencia en la empresa y fui sostenido financieramente con colectas de los compañeros, pagándome las quincenas en aquella época. El Partido Obrero enfrentó el golpe el 24 de marzo con una caracterización. Se trataba de una dictadura contrarrevolucionaria que iba a llevar adelante métodos de tipo pinochetista. Y en segundo lugar, que las masas no habían sido aplastadas, sino que se iba a producir todo un movimiento de resistencia y por lo tanto teníamos que ligarnos a las masas, combinar las dos cosas. Los trabajos de clandestinidad y de seguridad para el partido y el hecho que no queríamos desaparecer. No es que nos metimos en catacumbas y dijimos acá hay que esperar hasta que se termine esto, sino que la militancia siguió, digamos, a pleno con toda una serie de cambios. Quiero dar un ejemplo personal que tiene que ver con el secuestro que sufrí en abril de ese mismo año, en el que fueron los compañeros quienes me salvaron de la muerte, luego de haber sido llevado por un grupo de tareas a la comisaría de Villa Martelli. Una vez que esto ocurrió, los compañeros pararon la fábrica, tomaron de rehenes a los jefes
de la empresa formaron comisiones y recorrieron comisarías, cuarteles, etc. Y esto es lo que, en rigor, me salvó personalmente la vida. Entonces, también hay otro mito que hay que desterrar y que está desmentido por esto que acabo de decir, que es el hecho de que el golpe fue dado contra las organizaciones armadas. Lejos de eso, las víctimas que tuvo lugar el golpe, si uno hace un registro numérico del mismo, fueron obreros de vanguardia, activistas, delegados, con los que quiso el golpe y la burguesía ajustar cuentas, porque existía una tradición histórica que venía del cordobazo y de la propia huelga de junio-julio, que querían aplastar con el mismo. Bueno, quería señalar esto, me parece vital que se comprenda porque se trata de un aprendizaje histórico y que es pedagógico para las nuevas generaciones obreras y juveniles. Yo, el 23 de marzo fui a ver al responsable, uno de los responsables de Morón, Sergio Riveros, y le di una lista de más de 20 y pico de compañeros de fábricas metalúrgicas, Linta Castelar, etcétera, que esa noche no tenían que dormir en sus casas, porque no teníamos idea si iba a ser algo sangriento o iba a ser una represión que iba a ir aumentando, pero por las dudas, dormir fuera de la casa. A partir de ahí fuimos armando también el criterio de trasladar a los compañeros más quemados y que tenían una presencia pública, en muchos casos que renunciaran a la fábrica, y esto se discutía con grupos de activistas, no eran simplemente situaciones, digamos, arbitrarias de nosotros, y trasladarlo de una zona a otra, ¿no es cierto? Néstor vino de Córdoba a Buenos Aires. En Córdoba era un dirigente bancario y si se hubiera quedado lo hubieran boleteado porque estuvo incluso a la casa de él, fueron los padres. Y bueno, aplicamos todos los métodos de clandestinidad. El periódico se repartía en bolsitas, se hacía agitaciones en diversos momentos de tipo relámpago. Estaban organizados los compañeros, caían en un lugar 4 o 5, tiraban volantes al aire y se iban, digamos, generalmente a las puertas de fábrica. Para mantener la relación con la clase obrera, el partido avanzó en su proletarización. Todos los militantes que podían se metieron en fábricas, ¿no es cierto? Y mantuvimos toda esa etapa una política de acercamiento, de búsqueda de una vanguardia. Es decir, que la dictadura no nos alejó. Nosotros llegó en un momento determinado a tal nivel el trabajo que decidimos sacar un boletín sindical, creo que fue a fines del 77, ¿no es cierto? Y se llamaba ¿Qué pasa en los sindicatos? Que era una hoja grande tipo La Nación, ¿se entiende? La Nación del domingo, que sale grande, y que se distribuía en la fábrica y se distribuía no a todo el mundo. Creo que ese boletín también llegamos a vender 1400. Porque uno pasaba 2 o 1, ¿se entiende? Y había simpatizantes que colaboraban. Bueno, esta fue una actividad que podríamos hablar rato largo, pero creo que el partido pasó la prueba. Tuvo una actividad intensa bajo la dictadura militar, defendió a muerte la seguridad de sus compañeros sin ningún tipo de ilusiones ni de aventuras, y salimos de la dictadura militar con un partido lleno de cuadros formados. En la lucha contra la dictadura militar, un papel clave lo jugaron los familiares de las víctimas, las madres, los padres, las familias, que no solamente fueron a denunciar lo que estaba sucediendo y lo que todos veíamos, sino que se organizaron para luchar por la libertad, por los derechos de sus hijos, para saber dónde estaban, que pusieron blanco sobre negro quién eran los responsables. Y en esa lucha, el Partido Obrero, en ese momento política obrera, se comprometió muy a fondo, a través de los que éramos familiares de las víctimas, pero también a través de todas sus organizaciones, de su trabajo en todos lados, impulsando esa lucha que concentró a miles y miles de luchadores anónimos que tuvieron que salir a la calle y que pusieron blanco sobre negro quiénes eran los responsables de lo que estaba sucediendo.
y que constituyeron un pilar enorme para reagrupar a todos aquellos que querían luchar contra la dictadura militar. El 24 de marzo, todos los 24 de marzo, y este también, tienen que ser un homenaje a esos miles de luchadores anónimos y a aquellos que tampoco son anónimos, pero que fueron un puntal fundamental para derrotar a la dictadura militar. No ya quienes vivimos el golpe militar y todo el proceso previo, sino todos los revolucionarios, los militantes socialistas, los militantes populares, jamás podemos negociar la desmovilización un 24 de marzo. Es absolutamente fundamental en la lucha por los derechos y las libertades, que tiene que ser el camino hacia la lucha por el gobierno de los trabajadores, esa defensa incondicional. Por eso, este 24 de marzo, a 45 años del golpe militar, rechazamos de plano la desmovilización que impulsan las organizaciones de derechos humanos cooptadas por el gobierno PJ kirchnerista, lo cual demuestra en última instancia la característica de clase de todo el peronismo y de todo el kirchnerismo. Este 24 de marzo, a 45 años del golpe, con o sin pandemia, vamos a estar en la calle como todos los 24 de marzo.